programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes y como siempre le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, Diego y Pamela, a quienes saludo, se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, todos los integrantes del equipo, por supuesto ya conocidos por usted, tal y como ya lo hemos venido haciendo, le hemos preparado un muy buen programa. Así de que lo invitamos a que se quede con nosotros. Y gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Bien, pues para este programa ya está aquí en el estudio el profesor Gabino Berumen Cervantes. Profesor, ¿cómo está? Siempre muy puesto y dispuesto. Qué bueno, pues mire, otro día más de programa de Sí, Ecos de la sí. 4T. Sí, a mí me parece que es muy interesante esta forma de estarnos comunicando con la audiencia, con el propósito también de dar una opinión desde este espacio que pueda significar algún entendimiento de lo que se está viviendo dentro del espectro político, no nada más a nivel nacional, sino también en lo local y en lo que tiene que ver con la pues los municipios y las actividades que se realizan en favor o en contra de la ciudadanía. Muy bien, profesor. Bueno, pues ¿qué le parece? Por supuesto que cada semana es movidito en la diversidad de los grandes temas nacionales, eh, pero hoy también el presidente en la conferencia de todas las mañanas daba al pueblo la información de la situación económica que está atravesando actualmente el país y pues de manera importante manejó aspectos con relación a los empleos, la generación de empleos y creación de empleos, las inversiones, Sin duda. la fortaleza de la moneda, el peso. Sí. Entonces, ¿qué le parece si dentro de de este panorama podemos también comentar algo porque para destacar también el, el anuncio de parte de la empresa internacional de Tesla Sí. para venir a hacer una fuerte inversión aquí en nuestro país? Sí, es de suma importancia el hablar de los índices macroeconómicos en los que se encuentra la economía nacional, porque todo lo que tiene que ver con esas estadísticas de los últimos 50 años, este es el mejor momento que está Sí, viviendo el país. ese es el mejor momento. Entonces, a mí me causa hilaridad el que los opositores mencionen aspectos tan pueriles como que este país está en ruinas, que este país está al borde del precipicio por todas las barbaridades que está cometiendo
el gobierno federal. ¿Y qué sucede? Que la gente ya no les cree. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo épocas en donde esta no tiene parangón alguno, esta época, porque, bueno, ya lo mencionaba el licenciado Jerónimo, nuestra moneda está más apreciada. ¿Qué significa eso? Que también los mercados internacionales están advirtiendo que en México hay una estabilidad económica, estabilidad política y consecuentemente pues tienen confianza como inversores. Y también habría que mencionar que el tema se ha visto muy fortalecido en cuestión de economía, no nada más para la cuestión de los inversionistas extranjeros, sino también para los nacionales. Pero el hecho de que hoy por hoy el salario de los trabajadores también se vea muy, muy fortalecido. Y eso, ¿qué significa? Que hay mayor capacidad de compra. En alguna ocasión tal vez aquí lo hayamos mencionado, en Estados Unidos se ve como cuántas hamburguesas se pueden comprar. Sí, lo comentamos aquí, profesor. Entonces, aquí, pues, nuestros índices de medición para ver cómo anda nuestra capacidad de compra, pues es en huevo, tortillas, sí, frijol, sí, los básicos. Entonces, cuando el presidente tiene esta capacidad de fortalecer la economía interna, es precisamente para que haya bienestar. Y ese bienestar se traduce precisamente en lo correspondiente a los ingresos de las familias que llevan los trabajadores y las trabajadoras. En ese sentido, hoy también vemos que los aspectos que tienen que ver con las pensiones para los adultos mayores, pues también para los jóvenes en edad escolar, para las madres solteras, todo lo que tiene que ver con las políticas sociales contribuyen a que haya un mayor ejercicio, para que haya un mayor ejercicio económico y pues lo que decían también los opositores como una realidad que el señor Elon Musk iba a desviar la superinversión que iba a tener en nuestro país y llevársela a otro lado, cuando pues esto no era de que este anuncio pudo haber sido de unas semanas para acá, sino que ya había muchos meses con antelación de estar fraguando esta situación. De trabajo. Entonces, esta inversión es única porque hay variación en las cifras, todavía no se tiene muy en claro cuántos. Hay desde los 5,000 millones de dólares hasta los 40,000 millones de dólares para fortalecer una planta productiva de pues varios cientos de trabajadores. Y luego también otro detalle, el asunto de que este tema pues está dando para más. Oiga, profesor, importante esta inversión, pero también tuvo lugar otro hecho relevante en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sí, cómo no. Porque acaba también otra empresa transnacional alemana, en este caso el DHL, de también anunciar que se va ahí a generar actividades económicas, pero también que va a haber otra inversión importante para el país. Sí, eso ¿qué nos está indicando? Que hay confianza en este gobierno, que hay confianza en los propios trabajadores que conforman la planta productiva y que pues la mano de obra hoy por hoy es muy calificada y muy apreciada. Por eso es que
se dice que no nada más va a ser, en el caso, volviendo al tema de la planta ensambladora de autos Tesla, que no nada más va a ser esa planta, sino que es un conjunto de actividades económicas que se van a desarrollar para otras regiones del para país. otras regiones del país, y sobre todo también porque hay otro factor muy importante, la riqueza de litio. Entonces, eso va a contribuir a que los componentes derivados de este extraordinario mineral, que si ya bien teníamos nuestro oro negro, pues ahora tenemos el oro blanco. Entonces, hay motivo de satisfacción y de emoción para decirlo, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se está distinguiendo como uno de los presidentes que tienen mayor liderazgo a nivel latinoamericano, y yo creo que a nivel internacional, a nivel global. Entonces, esto que se viene para la instalación de esta planta de autos que van a ser el futuro generalizado, automotores en el mundo, pues qué dicha que se vaya a instalar esta gran firma en nuestro país, en el norte del país, y en lo que pueda hacer, en donde se den las condiciones para que haya ese segmento. Porque habrá que decirlo, también la economía de la industria automotriz es una de las mayores generadores de riqueza económica en nuestro país. Ford, Chevrolet o GMC, y otras que están instaladas en el centro del país. Recordemos la famosísima planta Volkswagen en Puebla, La Nissan, en fin, tenemos ese indicador tan importante de ser la industria automotriz una de las 4 o 5 ramas de la economía que son generadoras de extraordinaria riqueza. Entonces, hoy por hoy vemos también que las remesas son el primer factor importante de ingreso de divisas a nuestro país, que pues van a llegar seguramente a los 60,000 millones de dólares para este año. Entonces, cada año del régimen que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, cada año se han venido superando las remesas por alrededor de los 10,000 millones de dólares cada año. Entonces, en el cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel, pues llegar a 60,000 millones de dólares como una fuente importante de ingreso de remesas, pues es digno de pues darle un 10 y nota a la administración federal. ¿Es confianza? Mucha confianza que hay en los inversores extranjeros, mucha confianza en también en los capitales nacionales, y esa confianza se está reflejando precisamente en lo que estamos viendo hoy por hoy, que es la fortaleza de la economía, en donde pues el dólar ya no se ve con aquellos escándalos de aumento, sino al contrario, de apreciación del peso, y que el dólar está en menos. Ya ahorita anda rondando en los 18 punto y fracción, cosa que no se veía en los anteriores regímenes, porque eran devaluaciones, y esas devaluaciones impactaban también en el incremento al costo o la relación, a veces se dice la paridad peso dólar, no, es la disparidad que había tan
exagerada del peso con el dólar. Entonces ahora, cuando se está recuperando ese segmento de esa relación entre una moneda y otra, pues también debemos de sentirnos satisfechos y confiados en que va a seguir ese mismo rumbo. Y creo al propósito del dólar en alguna región del país sobre 17 y, Sí. y fracciones, pero Sí. ya está sobre los 17, entonces está Efectivamente. muy interesante esto. Sí, efectivamente. Oiga, profesor, venimos platicando pues sobre los aspectos económicos y también usted en sus anteriores intervenciones destacaba en más de algún sentido el liderazgo de nuestro presidente, del presidente Andrés Manuel López Obrador, no nada más aquí, sino que también regionalmente. Y es que dentro de este aspecto coyuntural económico que está representando pues todavía un dolor de cabeza para los países como es la inflación, me llamó la atención porque acaba de hacer el anuncio que está ahorita sosteniendo conversaciones con los presidentes de diferentes países de América Latina, con Alberto Fernández de Argentina, creo que también iba a invitar con el de Cuba, con Díaz Canel, y estaba también por invitar al presidente de Bolivia, de Chile y de Honduras, a la presidenta de Honduras. Y de Brasil. De Brasil, precisamente para hacer un frente Sí. regional con relación pues al combate a la inflación. ¿Qué lectura le damos en lo regional, en lo político y en lo económico? Bueno, es que no podemos soslayar el hecho de que si hay este interés entre estas naciones que nos une, en principio el lenguaje, la idea de el latinoamericanismo, y conocedores también de que uno de los principales flagelos de los pueblos es la pobreza, pues entonces hay que abatir esa pobreza integrándonos, apoyándonos, ayudándonos a intercambiar comercialmente nuestros productos para beneficio de la población. Entonces, en ese sentido, pues qué bueno que ya ahorita está habiendo este diálogo entre los presidentes de Latinoamérica, del Cono Sur, con el propósito de que haya más intercambio comercial. ¿Qué resulta de ello? Pues que se favorecen las economías, se favorece el intercambio comercial, se favorece el que exista también una mayor identidad para que México no nada más esté volteando al norte con el tratado de libre comercio, no, Temec. Sí, Temec. Primeramente en el Telecán. México fue muy criticado cuando volteó a Estados Unidos para que se firmara ese Telecán, ese tratado de libre comercio de América. Con América del Norte. Entonces se despegó mucho de Latinoamérica. Sí. Entonces, con este anuncio que está haciendo el presidente de los acuerdos que se están teniendo para llegar a consolidar una economía regional en Latinoamérica, a mí me parece que es sencillamente fabuloso el que exista este fortalecimiento en las economías de nuestra geografía hemisférica, particularmente en este caso, de Latinoamérica. Si ya lo estamos teniendo con el norte, pues ahora a voltear hacia el sur. Eso nos va a dar mayor identidad y sobre todo solidaridad para encontrar puntos en común que tienen que ver con la economía y el desarrollo social de los pueblos. Importante Sí, este planteamiento que está haciendo
presidente de México, y si si logran acuerdos y esto permite precisamente ir paliando mejor la inflación, pues va a ser un logro importante regionalmente hablando, Claro, porque Estados Unidos y Canadá pueden seguir llevando su ruta, pero ya también nuestro país con alianzas con nuestros hermanos de Latinoamérica y de Cono Sur, pues hay más posibilidades de esto. sí, sobre todo porque para nadie es desconocido que los intereses de los países anglosajones pues son de tener un intercambio comercial pues que favorezcan primordialmente las economías de los bolsillos de los grandes capitalistas. Eh, hoy, hoy escuchaba yo algunas noticias en donde se estaba criticando precisamente este factor de inversión de, de esta compañía de Elon Musk en nuestro país, y que se estaban siguiendo las mismas recetas del neoliberalismo. Pero bueno, ¿cómo podemos enfrentar una situación de problemas económicos que pueda tener un país o una región? Pues precisamente con la generación de empleos, con la generación de riqueza que produce precisamente la inversión para las diferentes ramas productivas. Entonces, desde luego, pues nosotros nunca pensamos y decimos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno socialista. Nunca se ha dicho eso. Y era una de las grandes mentiras que se mencionaban en esa marcha de este domingo que fueron a protestar porque el INE no se toca. Entonces, ahí cuando vemos eso, pues decimos, todo ese entramado está basado en mentiras. Total que no se les da gusto, ¿eh? Así Si es. se abre la inversión, malo, y si no se abre, peor. Así es. ¿Cómo está la cosa? A ver, usted que ha tenido la oportunidad pues de incursionar en la política y le sabe. ¿Cómo entender o es que la cuestión económica y la cuestión política caminan por senderos diferentes? Porque encontramos pues sobre todo por el lado de la oposición actual al gobierno de la transformación, muchos argumentos de peso en el aspecto económico cuando estamos viendo pues que hay confianza en este gobierno, pero ¿cómo entender pues los planteamientos de una oposición que en lo político plantean pues a través de sus concentraciones cierto tipo de demandas que bien a bien no terminan por definirlas, porque salen precisamente con una causa, en este caso en defensa de un órgano electoral como es el INE, más sin embargo ahí hay una andanada de señalamientos que se dan. ¿Qué sucede? ¿O el país está viendo una situación diferente o la oposición tiene su propia visión? ¿Cómo es la cosa? Bueno, es que nosotros tenemos que hacer un señalamiento puntual, y ese señalamiento está precisamente en que la política no puede estar desligada del proceso de desarrollo económico. Entonces, cuando hablamos de los intereses económicos, pues claro que están representados por los que estaban teniendo los grandes privilegios y que no quieren renunciar a esos privilegios que les daban en el pasado
los gobiernos impuestos por ellos. Como este gobierno no fue impuesto por esta oligarquía, por esta forma de hacer política de la plutocracia, de los dueños del dinero, pues entonces, ¿qué sucede? Tienen que aglutinar a quienes se manifiestan en contra de este régimen, como es el prianredismo. Entonces, ¿qué, qué, qué mejor muestra de advertir que a los grandes empresarios que se vieron favorecidos en el pasado, pues hoy están siendo los jefes de este movimiento que se llama Va por México? Ujú. Y este movimiento que se hace llamar de que están en defensa de México, en defensa de la democracia, en defensa de esta institución impoluta, de que es un desacierto si desaparece, si se descuartiza, esos adjetivos, esos calificativos que han utilizado precisamente para sembrar esa confusión y ese temor de que va a desaparecer esta institución que tiene muchos que veres, tiene muchas aristas grisáceas y hasta negras, como fueron los aspectos relacionados con la elección del 2006, con fraude electoral, como lo fue en el 2012, permitiendo Sí. que hubiese una aportación de recursos económicos indiscriminadamente Sí. hacia un candidato y hacia un partido, hacia una fuerza política, y que simplemente no pasó nada. Entonces, a hoy que se está pretendiendo oxigenar esa situación, los empresarios que son los que están encabezando este movimiento, pues simplemente también no se lo cree, y quien se los está creyendo pues están totalmente equivocados, porque también sus intereses se ven trastocados. Porque es interesante, pues, con relación a estas reformas electorales y en particular con respecto a las autoridades electorales, los árbitros, pues también no hay que perder de vista que hay una porción importante de la población que sí anhela esos cambios, Claro. sí se anhelan esos cambios. ¿Por qué también cerrarse por la oposición a esos cambios, que también son legítimos? Por ejemplo, ¿con cuánto se van a ir los consejeros, principalmente el consejero presidente y el consejero Ciro Murayama? ¿Con cuánto se van a ir de pago por que ya no van a tener ese cargo? Pues un pago millonario, yo dijera multimillonario. Eh, y este otro que venía fungiendo como secretario Técnico, algo así, ¿no? técnico, también con un sueldo de 160,000 pesos mensuales, y que ya este año cumpliría 15 años. Entonces, por eso están deseosos de que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora con esta ministra de apellido Piña, pues por supuesto que van a tratar de dar marcha atrás a esta reforma constitucional que se hizo a las leyes, no fue a todo lo que tiene que ver con la ley electoral, sino a las leyes secundarias de esta ley electoral. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que van a tener que, si no se aprueba, si los ministros de la Corte dan ese fallo, pues entonces va a seguir igual ese Instituto Federal Electoral, No tendrá Instituto remedio. Nacional Electoral. Hace ratito comentaba de que
se está planteando pues las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y particularmente ya lleva unos 2, 3 días que el presidente del país, en función de ciertas resoluciones que se han venido emitiendo por integrantes que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, jueces de distrito, tribunales, magistrados de los tribunales colegiados, lo ha llevado a hacer señalamientos muy fuertes, fuertísimos en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalándolo a manera pues como de actos de corrupción. Sin duda. Yo desde mi trinchera de abogado me lastima mucho esto. Claro. Y por otra parte, no entiendo cómo es que hasta el momento, por parte de los integrantes del Pleno, los ministros de la Corte, no han salido pues a fijar postura, han guardado silencio, y yo pienso que es delicado y no es sano para el país. Así es. ¿Cómo entender esto que está sucediendo, profesor? Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha venido señalando en reiteradas ocasiones que el Poder Judicial requiere de una purificación, requiere de una reforma. Al ministro anterior, el ministro Saldívar Lelo de la Rea, no le permitieron que se hiciera esa transformación del Poder Judicial, porque se advierte que la mayor corrupción se encuentra en los jueces, impartidores de justicia, en los tribunales colegiados, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, a tal grado de que de ahí se desprenden las líneas de acción para darle, para que no haya suspicacias. Se ve claro el interés y las intenciones de seguir con dictados de quienes mandan de quienes mandaban en el pasado. La señora ministra presidenta de la Corte, ¿por quién fue propuesta? Pues fue propuesta por el anterior presidente Peña Nieto. Entonces, ¿a quién sirve esta persona? Pues a los intereses de quienes la pusieron. También hay que decirlo, se ve muy claro que a partir de su llegada empiezan a generarse resoluciones de liberar cuentas de quien ya resultó culpable, que están a nombre de su esposa. Entonces le liberan sus cuentas bancarias pues para que siga comprando sus chuchulucos. Entonces, en ese sentido, ¿qué puede pensarse? Pues que ahí hay una corrupción, una connivencia, una colusión de intereses entre estos personajes que están en la Suprema Corte de Justicia como ministros y las personas en las cuales también sirvieron, como fue el ministro que esas resoluciones la basaron en una tesis de un panista connotado, Medina Mora, y luego también cómo poder decir que no hay esa colusión de intereses cuando al exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca de Tamaulipas, pues también ya lo declararon
libre y dejan sin limpio, efecto la orden de aprehensión que todo, había en su de contra. todas las Y que hubo juicio político, por supuesto, lo desaforaron. que lo desaforaron y que se protegió con su Congreso del Estado, y que eso le permitió terminar su mandato constitucional, y que de ahí de inmediato se fue a radicar al extranjero. Allí simplemente nada más Sí, cruzó ahí la línea. cruzó la línea para irse Fronteriza. al Paso, Texas, ¿no? Pero bueno, esos dos elementos nos dan perfectamente lo que tiene que ver con ese nivel de complacencia, de corrupción, de intereses que simplemente lo único que ve la población es que está, como también se dice vulgarmente, el cochino dinero de por medio. Híjoles, pues qué lamentable, muy lamentable, porque uno esperaría pues que este tipo de decisiones fueran objeto por parte de quienes las resuelven, las dan, las otorgan, de una seria reflexión. Y no está pasando así, y no va a pasar porque no están acostumbrados a dar ningún tipo de explicación al pueblo, eso me queda claro. Así es, y quien sale altamente perjudicado pues es la población en general, porque advierte que no hay una impartición de justicia clara y expedita. Bueno, pues mire, siempre este programa nos dio para manejar este tipo de cuestiones. Por supuesto que quedaron todavía otras más, profesor Gavino, pero lo vamos a dejar para su participación en el siguiente programa. ¿Qué le parece? Sí, me parece muy bien. Por el momento, pues muchas gracias. Al contrario, un placer como siempre. Lo estaremos viendo aquí. Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos. A la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país, muchos mexicanos tenían expectativas de grandes cambios en el sistema político y educativo, porque antes de él, Enrique Peña Nieto había generado en su contra discordia por parte de los maestros debido a que su reforma fue más laboral que educativa. Con la nueva reforma educativa se garantiza el derecho a la educación gratuita, laica y de excelencia, con pleno respeto al magisterio. Se hizo el compromiso de no continuar con la misma política educativa que ofendía al magisterio. Ya finalmente se logró la cancelación de la mal llamada reforma educativa. Entre los cambios más significativos de la ahora llamada Nueva Escuela Mexicana es regresar a la currícula educativa materias como el civismo o lógica, a las que habían eliminado, entre otras más. También se busca fortalecer al cuerpo docente y al alumnado, con becas tanto con las de Jóvenes Construyendo el Futuro como las del CONACYT. Este modelo es libertario, humanista. Aún falta para ir viendo los beneficios de este modelo educativo. Es por eso que debemos leer, informarnos y preguntar. Y lo que no entiendas, para eso está Andrea Te Lo Explica. Hasta la próxima. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros y ya está en el estudio nada más ni nada menos que nuestro buen amigo, el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí saludándote y visitándote y escuchando las opiniones del profesor Berumen. Y pues hace pensar pues que cómo, a pesar de que la realidad en nuestro país ha ido cambiando favorablemente en algunos aspectos, sobre todo en el aspecto económico. Hay una cierta estabilidad, hay un buen fluido de divisas, hay nuevas inversiones, buenas expectativas, se ve desde el ámbito internacional a México como un país confiable. Se entiende
en el ámbito internacional un gobierno confiable, que proyecta confianza, que proyecta mensajes, que envía mensajes de estabilidad, de legalidad, de respeto a los derechos humanos. En días pasados escuchaba la comparecencia de Adán Augusto López en Chihuahua, donde un diputado de allá declaraba que había visos de amenazas, de una posible, además de la militarización, golpes de Estado, control de los militares, no sé qué. Y muy acertadamente el secretario de Gobernación señalaba que que le hacía falta, pues en todo caso, estudiar al diputado, ¿no? Porque decía que el último golpe de Estado había sido en contra de Francisco y Madero, que se hablaba ahí de que había consideraciones respecto al periodo y la situación de Carranza, pero en realidad los golpes de Estado pues no existen desde entonces, sino ha habido otro tipo de política. Entonces, eso nos puede hacer ver que no hay ninguna amenaza de ese tipo. Por el contrario, hay un desarrollo económico. El día de hoy platicaba con alguien respecto a una minera que existe en Colima, la Peña Colorada, en donde yo no sabía, se extraen minerales y se envían ya no por camión ni por tren, porque no hay tren, sino ya no se envían ni siquiera por carretera en camiones al puerto de Manzanillo para ser exportados, sino que se envían de una manera que yo desconocía. Es un acueducto, por conducto de un tubo de agua. Los minerales que se extraen se envían a Manzanillo y allá, pues no sé, de alguna manera se captan y se empiezan a enviar. Yo no sabía esos procesos ni los conozco, no soy muy alejado del tema de la minería. Entonces yo sí puedo, continuamente estamos yendo, por ejemplo, a Colima, por cuestiones de trabajo, y veo como el tránsito, ahora que se ha abierto la autopista, fluye más. Sin embargo, cuando transitamos por la autopista, ves infinidad de camiones, transportes que van y vienen, con mercancías, con productos que van, con productos que llegan, metálicos, motores, contenedores llenos de productos. Entonces digo yo, pues, ¿cómo está fluyendo la economía? Lo podemos ver, cualquiera de nosotros, cualquier profesionista, en cualquier rama de la economía podemos ver eso. Sin embargo, ha surgido, y de eso ahí quería centrar mi tema. Adelante. Ha surgido por ahí un espectro, un tema al cual se le denomina el poder blando, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el poder blando? Si todos conocemos el poder militar, el poder económico, que son fuerzas que obligan a entes, a países, a gobiernos, a instituciones, a conducirse por ciertas rutas, por ciertos rumbos, o a no conducirse por ciertos rumbos. O inclusive sometimientos. Exactamente, a eso voy. El poder militar se utiliza para someter, para controlar. El poder económico
controla, manipula, dirige o obstaculiza y obstruye cualquier desarrollo o lo impulsa. Sí, señor. ¿Verdad? Hay economías que han sido impulsadas y hay muchas economías, incluso en América Latina, ya no digamos en otras partes, que son obstaculizadas por esos poderes económicos. Sin embargo, lo que se puede conocer como el poder blando es otra cosa. Es aquel que se ejerce desde ciertos centros en el mundo y encuentran eco, por ejemplo, en México. Tenemos un gobierno que está trabajando, que proyecta, que da números, que está estimulando la creación de empleos, que los sueldos han subido, que el dólar se mantiene a la par del peso, incluso hasta en desventaja, que hay una estabilidad y hay inversiones, etcétera. Sin embargo, ese poder blando se encarga de informar, de manipular, de sembrar verdades diferentes, es decir, mentiras que parecen verdad, que el país está cayendo, que el país va a la quiebra, que cada día estamos peor, que hay gran desempleo, cuando es falso, es totalmente falso. Entonces, esas informaciones, esa información que proviene de medios extranjeros, de grupos extranjeros, grupos de poder interesados en, primero, mostrar una imagen distinta de nuestro país, del gobierno, y engañar. Esas verdades de caos, de inestabilidad, son retomadas por gente de la oposición. Esto que identificas como el poder blando, poder blando. Y nos decías que construyen, fabrican cierto tipo de escenarios a través de noticias que no necesariamente son verdad, o algunas de ellas simplemente son mentiras, con determinados fines y propósitos, y que luego, en el caso nuestro, son retomados por la oposición. Ahí nos quedamos. Sí, esos dichos, esas verdades que se publican, que se impulsan en muchos casos desde el exterior, ciertos grupos, son retomados y también reimpulsados por grupos nacionales, por grupos locales, políticos, que traen propósitos políticos. ¿Qué propósitos políticos tienen? Pues es obvio que algunos buscan poder. Sin embargo, para ello muestran o intentan mostrar un escenario diferente, un país distinto, un país en el cual no se debe confiar, en el cual no se puede confiar, porque es muy violento, porque no hay servicios médicos, porque no hay empleo, porque se está cayendo el país, cuando es falso, todo es falso. Incluso se han demostrado en los últimos meses, en los últimos tiempos, cómo concretamente los medios de difusión nacionales han falseado informaciones. Yo me di cuenta cómo cierto periódico había publicado que se habían dado contratos, que los militares habían dado contratos a unas empresas por 8 mil millones. 8 mil millones de pesos. Sí, y cuando en realidad eran millones, 400. Eran 8 millones 430 y tantos mil dólares, si no la cantidad que exactamente, se ¿sí? Era el 10% de lo que se publicaba. Sí, muy desfasada. Y así como eso, encuentras tú una serie de informaciones que van mostrando y tratando de convencer a la población de que ya no se puede confiar, de que a dónde vamos. Yo por ahí me tocó encontrar una serie de entrevistas que le hacen a algunos de los asistentes
a la marcha reciente, ¿no?, de la oposición, y pues están todas las entrevistas, todas las declaraciones de la gente, digo, gente inocente, ¿no?, poco informada, gente engañada que unos van a defender su credencial del INE, otros van a defender que no se vaya un presidente del INE cuando ya le toca irse, que el presidente actual se quiere reelegir, que quiere desaparecer el INE, o sea, una serie de mentiras que se convierten para ese grupo, que sí tiene el derecho de manifestarse, tiene el derecho de expresarse, incluso hasta de echar mentiras, pero deben verse como lo que son, ¿verdad? Una minoría engañada, en algunos casos, manipulada, y una información malintencionada que trata de convencer, que trata de neutralizar, que trata de engañar, pero para doblar, para debilitar al gobierno, para debilitar las políticas. Yo noto, por ejemplo, hace rato el profesor Berumen decía en este mismo programa que la economía, cómo se ha desarrollado la economía. Y yo tengo un punto donde he observado, por ejemplo, casi todos los especialistas, los analistas, los noticiarios financieros, los diarios que se dedican a la economía, te hablan de una macroeconomía y de ciertos números. Pero si tú vas a tu colonia, a cualquier colonia en la cual nosotros vivamos, ¿sí?, vemos que existe una derrama, que existe una mejora en la economía. Sigue habiendo problemas económicos, sigue habiendo mucha gente con pocos recursos. Sin embargo, yo sí alcanzo a ver un fluido de dinero. Empiezo a ver cómo la gente tiene posibilidades de adquirir bienes, ha mejorado su alimentación, en términos muy generales, porque sigue habiendo grupos desprotegidos, grupos marginados, grupos de gente muy vulnerable. Sin embargo, en general, esa derrama que se hace por parte del gobierno federal en apoyos a pensiones a personas mayores, a discapacitados, que ya son creo que más de 1.200.000 las becas para discapacitados en el país, a jóvenes para ayudarlos en sus estudios. Todo eso ayuda al desarrollo de esos jóvenes, ayuda al desarrollo de esos discapacitados y de sus familias, al desarrollo de los discapacitados, sus familias, la gente mayor, pero de su entorno también, de su barrio, de su colonia, de su ciudad, de su población. Está habiendo bienes, el dinero fluye, poco, pero en otras épocas no había eso. Además de que podemos ver otros signos como el aumento de los salarios. Entonces, hay dos realidades, por así decirlo. La realidad que vivimos todos, y la realidad que nos trata de proyectar esos grupos, esa minoría que intenta asustarnos, que intenta sorprender, engañar a grandes grupos de la población para que vayan a manifestarse, para defender al INE. Imagínate el día que vayan a manifestarse para defender a la Cruz Roja. Imagínate, o sea, pueden engañar a la gente de que hay que defender a la Cruz Roja porque están a punto de desaparecerla, ¿verdad? Ha estado muy, muy interesante todos estos planteamientos que nos has estado haciendo sobre cómo opera el poder político, cómo opera el poder militar o el poder económico, y también manejabas lo que
refieres como el poder blando. Y entonces nos comentabas pues que construyen escenarios a base de generar cuestiones pues que no necesariamente son parte de la realidad o simplemente son mentiras, con propósitos pues de obtener cierto tipo de beneficios y perjudicando en este caso gobiernos en turno, como es el caso del gobierno de esta transformación que encabeza el presidente Manuel López Obrador. Te pregunto, ¿qué implicaciones puede tener este poder blando y pudiera también afectar de manera significativa a este proceso de transformación que se vive en el país? Bueno, cuando se intenta penetrar en la conciencia de la población, cuando se le muestra, se le inyecta todos los días cierto tipo de información, se imponen cierta serie de valores. Inclusive me voy a atrever a decir cómo se transmiten ciertos modos de vida. ¿Cómo? Los puedes encontrar desde la prensa, simplemente la prensa, pero puedes irte recorriendo hacia medios de difusión más complejos, como pueden ser pues, la televisión, el cine, los nuevos modos de comunicación, de proyectar información. Ahora se utilizan, por ejemplo, hay elementos muy importantes como las series que se ven en las cadenas, estas Netflix, a la cual hay infinidad de gente que es seguidora, incluso hay gente muy adicta, ¿no? Se pasa horas de su vida, días completos, semanas, fines de semana, viendo series. Entonces, hay un efecto, eso tiene un efecto, ¿no? Un efecto que el subconsciente va asimilando, se va sembrando en la mente de la gente ciertos modos de actuar, ciertos modos de hablar, de reaccionar, ciertos valores que se imponen y que nos permite creer que debemos perseguirlos, ¿verdad? Y quizá nos despersonalizan, nos desarraigan emocionalmente de nuestro país, de nuestras tradiciones, ¿verdad? Se prefiere, por ejemplo, ahora a otros. Voy a poner un ejemplo burdo, ¿verdad? Mucha gente, lo veo en las colonias, en mi colonia, que es popular, el día del Halloween. O sea, cómo la gente, los niños al Halloween a pedir, digo yo no sé qué significa eso, pero pues se impone y hay quienes, por el contrario, tratan de conservar esta tradición que se conoce como Día de Muertos, ¿no? Ahí hay dos posiciones respecto casi a la misma fecha, casi a la misma conducta. Entonces, ¿por qué unos son de una manera? Pues porque lo han conocido, lo han visto, se les ha transmitido por medio de televisión, de series. Imagínate nosotros, en nuestra vida, cuántas series y programas de televisión vimos y cuántas caricaturas vimos en nuestra infancia. ¿Y dónde se fabricaban esas caricaturas? ¿Dónde se hacían esos programas de televisión? Te podría ahorita describir 50, 40, claro. ¿sí? Eso nos formó, nos transmitió ciertos valores. Y ahora, mucha gente de la que crecimos en esa época, pues trae esa información. No diría yo que está transculturizada, pero sí podría decir que algunos están colonizados. Entonces, ¿a qué responden? No responden a tradiciones mexicanas. Claro, existe ahora una globalización que casi nos obliga a aceptarla ciegamente, la globalización,
que muchas veces mucha gente no sabe qué es eso, ¿no? Ujú. Pero dentro de esa globalización hay un manejo de esa información, de esa imposición de ciertos valores, de que tienes que renunciar a esos valores que tenías, que habías vivido o que tus padres te habían enseñado, porque ahora hay nuevos valores y hay nuevas cosas que defender y que seguir. Entonces hay una transculturización que debilita ciertos proyectos políticos, que debilita ciertas instituciones, que debilita a la propia sociedad, ¿verdad? Y la vuelve vulnerable y muy fácilmente manipulable. Entonces, ese poder blando se encarga de eso, va sembrando y te va conduciendo, te va estableciendo rutas para que las sigas. Muy bien, Eduardo, pues hay que saber identificar y tener mucho cuidado con... Se deben fortalecer ciertos valores, pero ¿quiénes son los encargados? Pues nuestras instituciones educativas, religiosas, políticas, deportivas, etcétera, pero las nuestras. Muy bien, Eduardo. Bien, de esta manera pues es como hemos llegado a la parte final de otro programa más de Ecos de la 4T. Eduardo, muchas gracias. Te esperamos Jerónimo. aquí el siguiente programa. Gracias. Estamos a tus órdenes. Y les recordamos que Ecos de la 4T se transmite desde Guadalajara, Jalisco. Sí, desde Guadalajara, la capital de Jalisco. Hasta la próxima.